Hola gente y genta. En este vídeo y seguramente en alguno más voy a hablar de degradados, que es un tema del que ya hablé hace cosa de 5 años, pero que creo que vale la pena revisitar porque los degradados nos permiten hacer un montón de cosas en Photoshop. Antes de nada, ¿qué es un degradado? Pues sin ponernos demasiado técnicos, es algo como lo que veis aquí. Estos serían 6 degradados. Viene a ser una transición entre uno o varios colores que se realiza de una forma homogénea siguiendo algún tipo de patrón, como un círculo o una forma lineal, una estrella o lo que sea. Puede parecer que esto solo tiene aplicación en el mundo del diseño, pero como enseguida veréis, en fotografía podemos sacarle mucho partido también. Enseguida veremos algunos ejemplos prácticos, pero primero vamos a ver, ni que sea por encima, en qué se basa esto de los degradados, cómo se dibuja un degradado. Lo podemos hacer con la herramienta degradado, con la capa de ajuste degradado o incluso podemos hacerlo también como estilo de capa. Se encuentra aquí como estilo de capa, pero básicamente me voy a centrar primero en la herramienta y luego en la capa de ajuste, pero todo se basa en lo mismo y esto es lo que quiero describir ahora muy rapidillo. Antes de nada, fijaos que he seleccionado el color rojo como color frontal y el color azul como color de fondo, porque los colores que yo tenga seleccionados aquí afectarán a lo que haga a continuación con la herramienta degradado. La cosa va del siguiente modo. En primer lugar, hago clic en esta flechita que baja, no en este espacio, porque este espacio es para el editor de degradados y de momento no voy a entrar ahí. Hacemos clic simplemente en la flecha que baja y veremos los degradados predefinidos. Los dos primeros son dinámicos en el sentido de que dependen de lo que tengamos aquí, del color que hayamos elegido antes. El primer degradado es un degradado entre estos dos colores que hayamos definido y el segundo es un degradado del color frontal a transparente. Luego veremos qué es exactamente esto de degradar hacia transparencia. Este es uno blanco y negro y todo esto ya son degradados predefinidos. Bueno, aquí, por tanto, elegimos el tipo de degradado que muchas veces será el primero o el segundo. A continuación seleccionamos aquí el patrón que sigue el degradado. Por ejemplo, el primero, que es lineal, traza la siguiente forma. Para trazar el degradado hacemos un clic, arrastro y ahora suelto. Y como veis, lo que ha hecho es, antes del primer clic hacia la izquierda, digamos, o hacia la parte anterior al clic, completamente del color inicial, y después del lugar donde he hecho clic final, donde he soltado, mejor dicho, es el color final. Y en medio, en el tramo donde he hecho esta línea, lo voy a hacer otra vez, ahora más corto, en el tramo de la línea, como veis, es donde se crea el degradado. Si estiro mucho la línea es un degradado más suave, si la hago muy cortita es mucho menos degradado, casi puede llegar a parecer que no hay degradado. Si quiero que esta línea, por cierto, sea perfectamente recta o en intervalos de 45 grados, mantengo pulsada la tecla mayúsculas y ahora, como veis, puedo ajustar que sea perfectamente vertical, perfectamente horizontal o perfectamente oblicua en 45 grados. El siguiente tipo es el degradado circular o radial y funciona de un modo muy similar. Hago clic, arrastro, suelto y, como veis, me crea la misma degradación, solo que ahora tiene una forma radial. También puedo hacerlo más largo, más corto y en función de lo que haga varía. Estos tres, si queréis, podéis probarlos por vuestra cuenta, pero son menos utilizados y no me quiero entretener, así que lo dejo aquí. Lo que sí que quería añadir es que hay una casilla que se llama invertir, que es útil sobre todo con el degradado radial, porque el degradado lineal yo lo puedo hacer de izquierda a derecha, rojo a azul, o de derecha a izquierda, en cuyo caso me queda azul rojo. Pero con el radial, si no intercambio los colores, puede ser un poquito más aparatoso invertirlo. Entonces, si yo tengo este degradado al usar el método radial, si le doy a invertir, en vez de tener el rojo dentro y el azul fuera, tengo el azul dentro y el rojo fuera. Pero bueno, con esto concluye la parte más básica de cómo va el degradado. Lo fundamental es que haces clic, arrastras y aquí dentro te lo rellena con esta gradación según la forma que hayas elegido aquí. Bien, esto puede parecer que la aplicación en una foto es casi nula, pero enseguida veréis que sí que hay unas cuantas. Voy a abrir una fotografía de pexels.com, es una fotografía de stock gratuita, y vamos a aplicar un efecto que es muy típico de ver. De hecho, aquí tenía unas imágenes que yo no tengo, es una búsqueda de Google. Son imágenes de stock donde podéis ver que hay siempre como un brillo cerca de la pareja. Los degradados pueden servir, entre otras cosas, para hacer este efecto de resplandor que es tan típico de ver en las fotos,
que a veces puede ser puramente artificial, a veces puede ser natural o puede ser natural reforzado por un degradado. Vamos a ver, por ejemplo, con esta fotografía cómo se podría hacer algo similar. Lo primero será elegir qué color queremos que tenga el degradado. Yo voy a coger un color pues más bien cálido, como si fuera más o menos de la luz del sol. Aquí selecciono el tono y aquí pues la luminosidad y saturación del color. Acepto y voy a elegir una forma radial, pero muy importante, en este caso quiero que sea un degradado del color de primer plano a transparencia. Esto es importante, lo de la transparencia, porque lo que hace, que todavía no lo hemos visto, es lo siguiente. Si ahora yo hago un degradado así, como veis, empieza por este color, pero en vez de ir transicionando hacia otro color, lo que hace simplemente es ir desapareciendo. Y esto viene muy bien porque así puedes crear un efecto de degradado de un color, pero que luego respete lo que hay allá debajo. Es decir, que no te obligue a hacer una cosa así que te tapa completamente la foto. Aunque enseguida veremos que con los modos de fusión podemos combinar esto mejor y, por cierto, hacerlo en una capa aparte, que lo he estado haciendo en la misma. Vuelvo para atrás y creo una capa nueva. Y ahora sí, pues vamos a ver cómo hacer algo. Con este color y un degradado del color frontal a transparente, selecciono la forma radial y ahora pues voy a hacer clic aquí y arrastrar hacia este lado. Y se crea este efecto que puede resultar así un poco raro porque, claro, está tapando a la persona. Bueno, aquí viene la segunda parte de cómo usar esto con fotografías, que es utilizar modos de fusión. Podéis experimentar con todos, pero si es para un efecto de iluminación, típicamente los del grupo que ilumina, estos de aquí, son los que vienen mejor. Por ejemplo, trama. Si selecciono trama, como veis, crea este efecto que es bastante interesante por lo fácil que es de obtener. No obstante, es posible que ahora os arrepintáis de cómo habéis hecho el degradado y como esto es una forma hacia transparente, si ahora lo pongo por aquí, no me borra lo del otro lado, lo cual a veces es una ventaja o un inconveniente. Es por eso que es más útil utilizar la capa de ajuste de degradado en vez de la herramienta de degradado y enseguida veréis por qué. Voy a borrar esto y voy a crear una capa de ajuste de degradado. Así de entrada puede parecer que esto es otro mundo, pero en realidad es lo mismo. Simplemente está organizado de una forma un poco diferente. Aquí tenemos los degradados, aquí tenemos el estilo, lineal, circular, etc. Y aquí tenemos dos valores que antes no tenían sentido, pero aquí sí, que son ángulo y escala. Y es que el problema que tenemos con la capa de ajuste, problema entre comillas, es que yo aquí no puedo dibujar sobre la imagen. Creo el degradado y patapam, aparece aquí. Lo que sí puedo hacer es desplazarlo haciendo clic y arrastrando, o si lo pongo radial lo veremos más claro. Hago clic y arrastro y mientras esta ventanita esté abierta, esta ventana a la cual accedo haciendo doble clic, mientras esta ventana esté abierta, puedo mover el degradado, pero como digo, no puedo trazarlo. Y es por eso que tengo, por un lado, el ángulo, para que si es lineal pueda darle inclinación, lo cual antes dependía de cómo lo trazara, pero ahora, como digo, no puedo trazarlo, lo tengo que controlar, digamos, paramétricamente con unos valores. Y tengo también la escala, que equivale como a la longitud del trazo. Si lo aumento, como veis, se vuelve más grande. Si lo aplicáis como estilo de capa, esto tiene una limitación del 150%, que también la tuvo en esta ventana durante muchos años, hasta que gracias a Dios lo ampliaron y ahora podemos llegar hasta 1000%, lo cual viene muy bien porque si no antes estaba muy limitado. Bueno, el asunto es que esto me permite, de una forma dinámica, ver cómo va a quedar y si primero ajusto el modo de fusión, pues todavía mejor. Lo pongo en trama y ahora pues lo puedo mover, como veis, y es muy interesante, creo yo, el efecto que se crea. Quizá está incluso un poco manido este efecto porque se ven muchas fotos, pero no por ello deja de ser resultón. Vamos a ver más ejemplos para que cojamos un poquito más la sensación del asunto. Aquí tengo otra imagen también de stock gratuita de pexels.com, a la cual creo que también le podría dar un feeling así muy agradable, más cálido, más ligero, un degradadito por encima. Vengo aquí a degradado. Bueno, voy a elegir primero el color o lo hago directamente desde aquí. Cojo este, por ejemplo, creo la capa de ajuste. Si preferís podéis hacer una capa vacía y utilizar la herramienta, ¿no? Pero es más versátil hacerlo así, con la capa de ajuste. Acepto momentáneamente para cambiar el modo de fusión. De hecho, mini truco, no es que sea muy interesante, pero si mantengo pulsada la tecla Alt y hago clic derecho aquí, esto antes hacía un clic izquierdo, ahora no sé por qué ha de ser clic derecho y en Mac no sé cómo va. Pero bueno, Alt, clic derecho,
le puedo decir degradado y ahora me pregunta ya el modo de fusión y así lo puedo ajustar directamente. Pero bueno, esto ya es un poco para nota, como suelo decir. Aquí, como de costumbre, recordad flecha pequeña para elegir el degradado. El degradado del color de primer plano o frontal a transparencia ya me va bien. Y yo creo que usaría también el radial. Selecciono el radial, lo podría poner aquí, aquí, donde sea. Bueno, lo voy a hacer más grande porque si no es muy pequeñito. Y como veis, pues crea este efecto que luego también, por supuesto, puedo modular con la opacidad. Esta era la foto original y esta es una versión así un poco más onírica, digamos, un poco más visualmente poética que la otra. Esto no solamente funciona con el color, sino que perfectamente con una foto en blanco y negro podemos aplicarlo. Abro otra foto. Estoy poniendo muchos ejemplos porque es la mejor forma, yo creo, de apreciar de qué va el tema. Esto también es de pexels.com. Pulso la tecla D en este caso para tener el blanco y el negro, aunque no es necesario porque... No, sí que es necesario porque voy a utilizar el degradado hacia transparencia y vengo otra vez aquí, a degradado. En este caso me he equivocado porque yo lo que quería era el blanco, así que cancelo, pulso la X para que el blanco esté como color de primer plano y vengo aquí a degradado. Voy a hacerlo de Alt botón derecho y así ya directamente elijo trama, que se pueden usar otros modos, ¿eh? Tampoco quiero ahora que todo el mundo se encasille con lo de trama. De hecho, luego veremos un ejemplo con otros modos de fusión. Bueno, se puede poner esto por aquí, por ejemplo, y como veis se crea un efecto como si hubiera por aquí algún tipo de fuente de luz. Y lo mismo que he dicho antes, ¿no? Es muy resultón y muy rápido de hacer, tanto si es con color como si es una foto en blanco y negro, como en este caso. Vamos a ver otro ejemplo donde lo vamos a hacer un poquito más elaborado. Esto también es una fotografía gratuita de pexels.com. Voy a ir al filtro cámara raw para el cual tengo un atajo y cuando se abra le voy a dar un poco más de calidez a la imagen porque la veo un poco fría y voy a levantar las sombras porque para el efecto que voy a hacer el aspecto contrastado que tiene así de inicio no me convence cómo queda. Entonces, ¿qué hago? Voy a elegir primero un color también, lo mismo, un color cálido, es lo más típico. Acepto, creo la capa de degradado con Alt botón derecho, degradado, trama, acepto, le pongo radial y por ejemplo la voy a poner por aquí. Y esta vez voy a hacer algo más que lo que he hecho antes. Lo hago así más grande, la sitúo por ejemplo por aquí. Podría probar con otros modos. Esto siempre, ya os digo que nunca es una ciencia exacta, pero lo dejamos en trama. Lo que pasa con esto es que, claro, quedan como muy eclipsados los protagonistas por el efecto. Esto puede pasar pues en muchas ocasiones. Que no quede mal, pero quede excesivo tapando el primer plano. Bueno, esto tiene una máscara, por lo cual yo puedo hacer lo siguiente. Tomo la herramienta de selección rápida, esta de aquí, y creo una selección de estos protagonistas, de las personas que aparecen en primer plano, porque ahora lo voy a rellenar de color negro. Va esto un poquito lento, no sé qué le pasa. Bueno, si no lo aceleraré esto luego en la postproducción, porque si no por ley de Murphy siempre falla en este momento. Bueno, ya tengo más o menos seleccionado lo que quiero y ahora vengo aquí a la máscara y vengo, por ejemplo, a edición, rellenar y le digo que lo rellene de negro, lo cual ocultará el efecto. Voy a volver atrás porque me acabo de dar cuenta que incluso con tanto preparativo y aquí me había dejado un trozo por seleccionar. Y ahora me ha pillado lo de aquí en medio. Bueno, en fin, lo habitual, hay que pelearse un poco con la selección. Pero una vez la tenemos, edición, rellenar, color negro. Y ahora, como digo, pulso control H para ocultar la selección sin quitarla porque quiero poder acceder a edición, transición, creo que es en castellano, transición de relleno. Le doy aquí y esto me permite elegir si quiero rellenar a 100% o a 0%, como estaba al principio. De esta forma puedo regular hasta qué punto quiero proteger a los protagonistas de la foto del efecto. Lo puedo dejar, por ejemplo, aquí en un nivel pues, más bajito y de esta forma es como un intermedio, ¿no? La foto original era esto y el efecto que hemos creado sin demasiada complicación es este. Aquí queda un poquito raro porque desaparece la parte de atrás, se podría hacer también algún invento para ver si lo podemos mantener, pero no nos vamos a complicar más la vida y vamos a ir al último ejemplo. El último ejemplo es esta fotografía en la cual vamos a crear un degradado diferente. Vamos a venir aquí, vamos a desplegar esto
y nos vamos a fijar en esta ruedecita dentada que aparece aquí. Desde aquí podemos acceder a otros degradados. Yo en este caso le voy a dar a tonos pastel, acepto, pero recuerdo que para recuperar luego los originales hay que venir aquí y decirle restaurar degradados, no lo veía, o restablecer, sí, y con esto vuelvo a dejarlo como estaba, ¿de acuerdo? Pero en este caso vengo a venir, acabo de inventar una perífrasis, una nueva forma verbal, vengo a venir al botón este, le digo que sí, aceptar, y elijo, por ejemplo, este de aquí, antes he hecho un experimento, no sé cuál era, quizá este, vale, aceptar. Y ahora los voy a fusionar, por ejemplo, en superponer. Superponer o quizá mejor luz suave. Y si os fijáis, le da un efecto de coloración muy curioso a la foto. También puedo probar pues con modos así un poco más heavy y bajar la opacidad, pero supongo que veis pues lo mismo, que da bastantes posibilidades. Pero los degradados no solamente sirven, como hemos visto, para cambiar el look de la fotografía en sí, sino que también podemos utilizarlos para mezclar fotos entre sí, bueno, para hacer cosas con las máscaras, para pintar un degradado en la máscara, pero eso será en el próximo vídeo. Espero que os haya resultado de interés este vídeo, os doy las gracias por haberlo visto y como siempre os invito a valorarlo, compartirlo o lo que sea, y nada más, hasta la próxima.